Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de máquinas hidráulicas y fenómenos transitorios. En seguimiento a nuestra clase de video anterior, hoy vamos a retomar la parte correspondiente a cómo construir curvas de equipos de bombeo compuestas, es decir, curvas en las cuales nosotros hacemos un acoplamiento ya sea en serie o un acoplamiento en paralelo. Vamos a observar un poco detenidamente estas dos gráficas. Primero vamos a considerar el arreglo en serie. Como comentamos el video anterior, el arreglo en serie lo hacemos cuando lo que nos interesa es que dos bombas otorgan una cierta cantidad de altura que al sumarlas nos funciona para poder hacer funcionar un sistema de bombeo. Recuerden que la curva del sistema de bombeo siempre va a tener un comportamiento curvo ascendente, de tal manera que en principio aquí tenemos un desnivel estático a vencer y acá queda definido la cantidad de energía adicional para poder conducir un gasto, de tal forma que siempre a mayor gasto pues habrá mayores pérdidas, por tanto el equipo de bombeo debe de poder inducir de forma externa una cantidad de carga hidráulica mayor, por eso tiene este desarrollo. Las curvas de los equipos de bombeo, por otro lado, tienen un desarrollo descendente. Van a contar con una capacidad de poder inducir energía a un valor máximo para un gasto mínimo y de ahí van a ir teniendo un comportamiento decreciente conforme el gasto sea mayor. Esto es perfectamente normal y los equipos de bombeo se diseñan para ciertos estándares de uso de gasto y de altura. Ahora bien, pudiera darse el caso que nuestra curva del sistema tiene un desarrollo de este tipo y probablemente si nosotros ocupásemos únicamente un equipo de bombeo, pues el punto de operación estaría en el cruce de ambas curvas. Esto querría decir que para ese punto de operación, nuestra una sola bomba nos permite suministrar este gasto de operación para el sistema. Pero ¿qué tal si a lo mejor lo que nosotros queremos es suministrar un gasto mayor o a lo mejor necesitamos también una altura mayor? Es decir, ¿qué pasaría si probablemente esta altura no fuese suficiente para el desnivel junto con pérdidas que nosotros querramos salvar? En ese caso es cuando hacemos uso de arreglos en serie. ¿Y cómo se construye la curva de arreglo en serie? Bueno, nosotros debemos de comenzar analizando una sola bomba por separado y la vamos a construir de forma combinada, duplicando en este caso la H y conservando el gasto. Es decir, el sistema en este punto puede operar con un gasto para una H1 o con un gasto 2 para una H2. Pero finalmente lo que nos interesa saber es cómo construimos esta curva compuesta. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en principio, bueno, vamos a valorarlo así. Esta H que hay para una sola bomba se duplica en este origen y de ahí las distancias que hay para otros gastos pues se van duplicando. Es decir, conservamos el gasto, duplicamos la H. Si fueran dos bombas, si fueran 3, 4 o 5 bombas, pues sería el mismo principio, solo que bueno, pues esto se haría más grande todavía. El arreglo en paralelo, por otro lado, lo utilizamos cuando nosotros lo que queremos es, vemos que el equipo de bombeo sí nos puede suministrar la altura, pero no nos puede suministrar el gasto caudal requerido y entonces es necesario que dos bombas aporten una cierta cantidad de gasto para sumadas dar el gasto que a nosotros nos busca funcionar en nuestra curva de sistema. En este caso, la construcción de la curva es muy parecida. Aquí, a diferencia de acá, donde duplicábamos el H, acá duplicamos el gasto. Vean cómo acá el comportamiento de H, tanto como para una bomba como para dos, sigue siendo el mismo. Lo único que está variando es el rango del gasto. Mientras que en el arreglo en serie, los gastos siguen siendo los mismos, solo que una sola bomba nos da un arreglo, o nos da una forma de operación con un cierto valor H y lo duplica, ¿sí? Entonces, básicamente, esas son las diferencias que tendríamos. ¿Cómo poder construir esa curva combinada?
de 2 equipos. Bueno, ahorita vamos a hacer el ejemplo únicamente si fueran 2 equipos, pero esto se puede suministrar o se puede realizar para 3 o 4 o n equipos que sean necesarios. Ya si estamos hablando de una combinación de arreglos de 6 o de 7 o de 8 equipos, pues a lo mejor habría que valorar cambiar las potencias de los equipos de bombeo para efectos de no tener que trabajar con tantos arreglos. Recuerden también que pues debemos de pensar en el cárcamo, que es el depósito de donde se va a tomar el agua, y también en todos los accesorios asociados a cada una de las bombas. Entonces también llega un punto en que no es conveniente contar con tantas bombas acopladas, dado que pues eso puede hacerse antieconómico. Bien, vamos a partir del análisis de que yo tengo una sola bomba, una bomba cualquiera. Más adelante les enseñaré la actividad de evaluación en equipo. Les explicaré un poco con más detalle cómo interpretar en realidad esas curvas de desempeño de las bombas. No son tan simples como aquí, pero pues ahorita aquí la idea es que vayamos asimilando los conceptos. Pensemos que tenemos una sola bomba y que tiene este desempeño. Y pensemos que yo aquí tengo mi sistema. Una sola bomba por sí solo no me va a servir, porque no hay punto donde se crucen las dos curvas. Por lo tanto, una sola bomba es insuficiente para poder llevar a cabo el gasto que yo requiero. Aquí, ojo, pudiera ser que lo que a mí me interesa es el gasto, o pudiera ser que a mí lo que me interesa es la altura. En principio, si yo hago un arreglo en serie, lo que voy a buscar es aumentar la altura en la que puedo operar mi sistema o forzar que el punto de operación del sistema se logre para una altura mayor. Ahí, tomando los datos de una sola bomba, lo que hago es duplicar, en este caso, la altura y conservo los gastos. Vean cómo para una sola bomba, para el primer punto de la curva, tengo que puede elevarme para una carga hidráulica de 20 metros, 1 litro por segundo. Si yo hago el arreglo en serie, lo que tendría ahora es que esas dos bombas trabajando en serie me van a poder suministrar una carga hidráulica de 40 metros, es decir, se duplica, pero para un mismo gasto como originalmente se manejaba, es decir, 1 litro por segundo. Por otro lado, si yo quisiera hacer un arreglo en paralelo, lo que voy a aumentar es el gasto, y en este caso, si ambas trabajan a la misma velocidad de rotación del motor, lo que vamos a hacer es duplicar el gasto de operación. Entonces se conserva aquí la altura y se duplica el gasto. Bien, yo les voy a suministrar para el ejercicio, bueno, para el proyecto que es en grupos, una carta de operación de una bomba, de tal forma que todos puedan utilizar el mismo tipo de equipo. Ya dependerá de cómo hagan ustedes los arreglos. A lo mejor sean muchos, no se preocupen. Bueno, ahorita es un ejercicio, la idea es que ustedes apliquen estos conceptos. Y bueno, aquí a lo mejor me voy a adelantar un poco sobre hacia dónde iríamos para evaluar la segunda parte del proyecto grupal, en donde es necesario valorar distintas opciones a la hora de definir cuál sería la mejor solución para llevar agua de un punto a otro. Recuerde que bueno, todos estamos trabajando con que hay una fuente de la cual vamos a tomar el líquido y la debemos de entregar a algún otro punto, y entre esos dos puntos hay un perfil topográfico, el cual es variable. Aquí, bueno, en principio esto se puede resolver de varias maneras. Yo voy ahorita a desarrollar 3 opciones, pudieran ser más. Yo les estoy pidiendo en el proyecto en equipo que desarrollen 3 opciones, pero pudieran realizarse algunas otras. En algunos casos va a ser muy obvio definirse por una, en otros tal vez tenga uno que analizar un poco más con detalle. Vamos a considerar 3 tipos de soluciones para resolver este sistema. La primera va a ser ubicar un solo punto de bombeo, es decir, suministrar una cierta cantidad de energía en algún punto que me permita llevar el agua desde el origen hasta el final. La segunda va a ser una opción en donde yo genero 2 puntos de bombeo, es decir, no quiero suministrar la totalidad de la energía en un solo punto, sino en 2, hacerlo como de manera escalonada. Y la tercera va a ser permitiéndose 2 puntos de bombeo y haciendo algunos arreglos
respectivos. Pudiera también ser el caso que a lo mejor no disponemos de equipos con el suficiente potencia y vamos a tener que realizar arreglos, ya sea para serie si queremos suministrar más altura, o ya sea en paralelo si queremos suministrar más gastos. Desde luego que eso ya va a depender de los gastos que ustedes tienen más o menos pensados para suministrar a la localidad y de los desniveles que ustedes tengan que vencer. En este primer arreglo, lo que nosotros tenemos es una forma en la cual en un solo punto realizamos nuestra inducción de energía, y de aquí en adelante nuestro acueducto va a tener un desarrollo energético de tal manera que se va a ir reduciendo gradualmente por pérdidas hasta llegar a este otro punto. Aquí lo importante es tener la energía suficiente para poder salvar, por ejemplo, este promontorio que podría en un momento dado obstaculizar el flujo. ¿Qué ventajas tiene esta forma de proponerlo? Bueno, es un solo punto de operación, pero probablemente requiera a lo mejor un gasto de energía muy grande. Tal vez se puede cambiar algún aspecto en el diseño para minimizar las pérdidas y tal vez reducir un poco la carga. Recuerden que no necesariamente se trata de suministrar la mayor altura posible, sino de también lograr que el gasto energético sea el óptimo. Esta es otra posible solución. Aquí estamos planteando dos puntos de bombeo, de tal manera que a lo mejor se suministran una cierta cantidad para llegar a este otro punto y de aquí rebombear. Esta es una opción muy parecida a la que hay en el sistema Cutzamala, la cual, bueno, seguramente partió de poder establecer limitaciones en la capacidad que pudieran tener los equipos. Y esta última opción, pues plantea básicamente dos puntos de bombeo, pero pues planteando arreglos diferentes, ¿no? Aquí a lo mejor estamos suministrando energía en el primer punto, libramos lo suficiente para que aquí no haya problemas, y ocurre que hasta llegar acá vamos a necesitar administrar una cantidad de energía adicional para poder llegar sin problema al punto de entrega. Puede que a lo mejor me digan, bueno, es que entre la primera opción y esta yo no veo mucha diferencia. Bueno, debemos de tomar en cuenta que también el material de la tubería de operación, la presión a la cual va a trabajar en este tramo, pues es marcadamente menor a la que podría en un momento dado trabajar en este otro tramo, ¿sí? Bueno, aquí tal vez por el dibujo se ven muy parecidas, pero eso también va a impactar en los materiales finalmente y en los costos de operación. Y bueno, ya para concluir en esta ocasión, vamos a considerar ahora, esto igual lo desarrollaremos con un ejemplo más adelante, pero vamos a plantear ahora cómo nosotros una curva de sistema la podemos manipular para forzar que se ajuste a un punto de operación óptimo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una curva del sistema que tiene este desarrollo. Esta curva del sistema, pues básicamente lo que tiene es que se conoce Z, se conocen algunas constantes que ya desglosamos cómo se plantean, pero no se conoce el gasto o es una variable junto con su F respectivamente. Y si nosotros quisiéramos hacerla funcionar con este equipo de bombeo, tendríamos un punto de operación en A. En principio, pues ese es el punto con el cual podríamos nosotros trabajar. Pero si ahora revisamos la eficiencia, es decir, cómo aprovecha la energía este equipo de bombeo, veríamos que pues no estamos en el punto más óptimo. O sea, sí nos va a permitir suministrar el gasto para la altura que nosotros requerimos, pero probablemente el gasto en operación, en facturación de energía, pues va a ser mayor porque no se está aprovechando su máxima eficiencia. Podríamos nosotros ahora forzar que esta misma curva de sistema se acerque al punto de máxima eficiencia. ¿Cómo hacer eso? Bueno, la curva de la bomba no va a cambiar, va a ser la misma. Y el punto de máxima eficiencia va a estar definido para un cierto gasto. Aquí lo que nosotros tendríamos que plantear es con qué gasto yo puedo trabajar mi sistema para poder llegar a ese valor de máxima eficiencia. Lo vamos a comentar más adelante, pero se los adelanto. Básicamente lo que tenemos que hacer es modificar esta K
que es de un tipo de accesorios, es decir, todas las pérdidas por fricción en el conducto se conocerían. Lo que habría que encontrar ahora es con qué valor de K para una válvula de apertura sería el que deberíamos de ocupar para forzar esa operación a máxima eficiencia. Bien, por ahora es todo, continuaremos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta la próxima.